Combinación clave. Es importante decir lo que piensas. Tu opinión en 15 segundos. Más 569-9182-7696. Más 569-9182-7696. WhatsApp clave. Sigues en Combinación Clave. Estaban pendientes los panelistas de la encuesta, y como, claro, cuando uno dice que está la encuesta, empieza a subir los votos cada vez que menciona que está. Exacto, ya van 72 votos. Está en @Radio La Clave. ¿Cree que el ejército fue víctima en el caso Milico Gate, como planteó el general Oviedo? Lo planteó frente a la comisión que está revisando el caso Milico Gate en la Cámara de Diputados. Sí, dice un 8%, un 92% dice que no fue víctima. 72 votos hasta el momento, ¿eh? Va a estar ahí todo el programa. La familia militar no ha reaccionado todavía. Cuidado. Hermógenes Pérez. No sé quién es la pregunta. Está súper creíble la versión del general Oviedo. Hoy la familia militar nos escuchará. ¿Escuchará? Yo creo que este panel es muy Esa fue mi primera pregunta. De las agencias de inteligencia. Una de las seguro. cosas más frías de la semana fue que le cedimos en calidad de préstamo a la vocería de Hermógenes a la candidatura de Ricardo Lagos. Oye, sí. Oye, se pasó. Oye, se pasó. Hermógenes Pérez. Salvavidas de plomo. No, le va a ir súper bien a Ricardo Lagos. Ayúdeme usted, compadre, le dijo. Entregamos felices. Pero, Felices. Que se no. quede allá harto rato. Pero si el candidato ideal para la derecha es Ricardo Lagos, pues si pasa piola, es hiper neoliberal, pero da aires como de... Va a profundizar el legado de Pinochet en una Que eventual firme y gobierno adelante del Lago Hermógenes como nuevamente. vocero. Tiene todo Claro. el respaldo. No, me parece... ¿Tú querías decir algo? Ah, de la sí, oye, acreditación? es carbonero, claro, ¿verdad? Que se ve tranquilo, con ese perfil académico, pero le gusta la tontera. Que se sepa. Que se sepa, señor. Dijiste, Sí, tengo nombres. Tengo nombre. Bueno, a ver, mira, el tema de la acreditación que se planteó por Claudio es muy importante, finalmente, porque además es uno de los parámetros que se han señalado permanentemente en la discusión parlamentaria para los efectos de establecer los aportes que se van a entregar por parte del Estado a distintas entidades, pero también veamos cómo se acredita. La verdad que la Comisión Nacional de Acreditación se encuentra cuestionada no solamente en términos de su desempeño en cuanto a sus labores normales, sino acá existen personas que están imputadas por delitos. Y no solamente eso, el sistema de las agencias acreditadoras, que para explicarlo rápidamente se trata de entidades privadas, las cuales hacen un análisis respecto de cuál es la situación o estado de la entidad que pretende acreditarse. Estas compañías o empresas privadas, para realizar su labor, son pagadas por la universidad que está siendo evaluada por ellas. Eso ya genera una distorsión. Pero además esta distorsión es bastante manifiesta, por ejemplo, en un caso que es emblemático, que es el de la Universidad del Mar. La Universidad del Mar estaba acreditada. Sí. Ahora, acá la pregunta es, bueno, ¿quiénes fueron aquellos que hicieron el análisis a partir del cual se le dio... Era un sistema que era dicotómico y no era en el fondo gradual, ahora es por año. Entonces era absurdo porque era acreditada, no acreditada, pero en el fondo era muy engañoso porque claro, la varianza en términos de la calidad de la acreditación era pero gigante. Convengamos que aquí hubo una entidad que dice haber analizado cuál era el estado o situación de la Universidad del Mar, dio un visto bueno y se le dio la acreditación, más allá del pago de coimas entre medio. Y eso es lo que distorsiona. Además, es una entidad que se denominaba Acredita, que es una sociedad privada que obviamente se sometía a esto y ellos le dieron el visto bueno a la Universidad del Mar, cuando claramente no contaba con ningún elemento objetivo para darlo. Y ahí habían personas que obviamente prestan su nombre, creo yo, para los efectos de dar un ámbito como de calidad a estas entidades, de credibilidad, pero que en la práctica no las tienen. Dentro de los dueños estaba el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, ni más ni menos, y el ex rector de la Universidad Austral, Manfred Magniff. Que se mandó a hacer una casa en Perdóname. en Valdivia que no les explico. Oye, a estos señores yo nunca... La plata de la universidad. A estos dos caballeros muy prestigiosos, qué sé yo nunca les he escuchado señalar una sola explicación de cómo una entidad de la cual ellos eran dueños, una entidad de la cual lucraron, le dio el visto bueno a la acreditación de la Universidad del Mar. Ahora, afortunadamente Acredita, hay que decirlo, a mediados de este año,
se le quitó la autorización para seguir operando como entidad acreditadora. Post Universidad del Mar el sistema cambió también. Y además, pero es que lo que pasa es que ahora estamos hablando de lo que va a ser la ley sobre educación superior. Entonces también pensemos en esa discusión, finalmente cuál va a ser el mecanismo. Vamos a seguir instando a este tema de tercerizar una responsabilidad que tiene que estar en el ámbito público a privados, sobre todo con este mecanismo puede ser, pero quizás no de esta forma. El ministro José Antonio Gómez estaba también dentro de los directivos de la Universidad del Mar por bastante tiempo, estuvo ahí presente. Sí, en una época. Sí, yo lo digo con conocimiento de causa porque yo hice clase en la Universidad del Mar y sé cómo era el proyecto y claramente era un negocio. Yo no lo podría, con el respeto y el cariño que le tengo a los estudiantes, pero también hay que reconocer que la Universidad del Mar era un negocio. Era la universidad que tenía más sedes regionales que cualquier otra universidad, pero realmente sorprendente. Y no había el interés era solamente formar estudiantes, no había investigación, no le interesaba, vinculación con el medio era prácticamente inexistente, pero era una universidad que a partir del levantamiento de los estudiantes que yo les comentaba por interno en el 2006, 2007 en San Fernando, ya se empezaba a notar de que los estudiantes se estaban dando cuenta de que estaban pagando su carrera, que en el fondo iban a terminar como cesantes ilustrados. Entonces ese era un tema y bueno, con el paso del tiempo nos dimos cuenta de qué ocurrió. Yo también hice clase aquí en la sede de Maipú, con gente, el rector de la sede de Maipú era también miembro de la Armada, ¿ah? Porque parte de sus dueños también estaban vinculados con la Armada. Y claramente era un negocio, o sea, era evidente. Entonces, y entre los colegas nosotros conversábamos que este modelo de universidad no era compatible, que en algún momento iba a caer. Bueno, el tiempo nos dio la razón y Susana Yacamán, que ha estado también liderando el proceso con los estudiantes de la Universidad del Mar, han dado una lucha interesante, pero efectivamente es un emblema del lucro de la Universidad del Mar. O sea, yo creo que la Universidad del Mar efectivamente era lo que no queremos dentro de las universidades. O sea, que eso no siga Pero existiendo. porque era de mala calidad, Sí, antes que todo. pero además, o sea, habían buenos otros profesores muy bien, pero el resto no estaban preocupados en su formación. No sé si me entienden. O sea, no era que estuvieran preocupados con las maestrías, porque además la Universidad del Mar planteaba maestrías de dudosa calidad. Y que le decía a los profesores que tenían que tomarlos para justificar una preparación permanente, grados de doctor, ¿para qué te digo? O sea, no había ni siquiera estudiantes de doctorado. Y bueno, terminó en que la directora de la carrera de enfermería, me parece, Sí. Medicina. que es lo que era, terminó, hace poco apareció en los medios de comunicación que había terminado un curso de peluquería, en eso terminó, ¿no? Y el resto de los personajes había títulos responsables. falsos ahí. Sí, no, títulos yo falsos. fui abogado querellante en esa causa. Ah, de mira. hecho, fuimos al tribunal oral en lo penal y obtuvimos junto con, además, un fiscal comprometido, Bufadel, que hay que reconocerlo, la diferencia cuando hay un fiscal que es de calidad competente y comprometido con otros casos. Bueno, el tema es que se obtuvo la condena más importante en un caso de ejercicio ilegal de la profesión, 7 años de presidio efectivo. Y fíjate, la causa por estafa, respecto a la cual yo he insistido mucho que se lleve adelante. La causa por estafa la tiene Pablo Gómez Niada, que es el fiscal regional de Valparaíso, que no ha hecho absolutamente nada durante 3 años y en premio, obviamente, a esta gran trayectoria que tiene, lo acaban de nombrar como la persona a cargo de la arista SQM del financiamiento político. ¿Pero quién cayó preso por 7 años? 7 años son 2 personas. Una que era la ex jefa Directora de carrera. del área de salud de la sede de Maipú. Sí. Y otra persona que era profesor, pero no solamente era profesor de medicina, haciéndose pasar por médico sin serlo, sino que él atendía como médico de urgencia en una de estas empresas que se dedican a rescate de urgencia a través de ambulancia, ¿no? Atendió a más de 3.500 personas en ese contexto, sin ser médico, cuando lo que uno requiere en ese espacio, ¿no? Es alguien que obviamente tenga especialidad de medicina. Espacio, convengamos. Sí, pero imagina, si tú vas a llamar, si tú tienes contratado un servicio de ambulancias de emergencia, para el caso en el cual hay una persona que está en una crisis, se está muriendo, ¿no? Uno requiere ahí que haya un médico. Esta persona atendió a 3.500 personas en ese contexto. Y además la señora que era la
La directora del área de salud, además, era Morales. Tania Morales. Ella era también médico, entre comillas, médico de la Fundación La Rosa. Y por eso quizá... Imagínate, atendiendo pasando gente muy un dato necesitada. de... ¿cómo se Claudio dice? Fuentes. De utilidad pública. Aviso de utilidad pública. Aviso de utilidad. No, cuando los estudiantes postulen a las universidades, que hagan preguntas, porque hay muchas ferias de admisión, pero que hagan preguntas pertinentes a cómo evaluar este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de profesores jornada que están de planta con estudiantes? Ese es un dato sí. muy importante. Interesante o sea, eso, sí. hay universidades que tienen un profesor y el resto son todos part-time. O sea, eso, la posibilidad que tú tengas educación de calidad en una relación tan desigual en donde los profesores Imposible. dan su clase y se van, es brutal. ¿Cuántas investigaciones se están haciendo? O sea, todas esas preguntas, ¿por qué? Porque la investigación te va alimentando la docencia. No es lo mismo un profe que está haciendo en serie cursos, que sucede mucho. O sea, hay profesores que tienen 8 o 10 cursos Sí, al año, sí. se vuelven locos haciendo cursos y no tienen posibilidad de actualizar su conocimiento. Entonces, todo ese tipo de preguntas son muy importantes. Y la otra discusión que, volviendo a lo que discutíamos, es que cualquier sistema de aseguramiento de la calidad va a requerir pensar de otra forma lo que estamos pensando por universidad, que es volver a lo que originalmente discutíamos. Por ejemplo, hoy día en los criterios de acreditación no se contemplan dimensiones que son y que tendríamos que discutir. Uno, la pertinencia regional, es decir, cuánto aporta a su espacio, a su entorno directo la universidad. Segundo, la diversidad. ¿Se va a valorar una universidad diversa o no? Porque, o sea, diversa en todos los ámbitos, en términos de, por ejemplo, composición del estudiantado, qué mecanismo de integración tiene, cuántos indígenas tiene, cuántas mujeres tiene, etcétera, etcétera. Bueno, ¿queremos entrar en esa discusión? Es una discusión en Estados Unidos muy fuerte. O sea, una universidad que no tiene mecanismos de acción afirmativa para afroamericanos, por ejemplo, es mal vista. O sea, hoy día es un tema en Estados Unidos el no. Entonces, ¿eso es pertinente en Chile o no? Entonces, esas discusiones Y el otro es el estamos ¿Y tocando. el historial de la universidad no es importante? Una universidad como la UTEM, por ejemplo, que da carreras falsas. También, o sea, Amerita entrar en el obviamente. sistema, ¿no? La Universidad Central también tuvo un lío con derecho. No, y otra discusión bien interesante es el carácter de la universidad en términos de cómo se adecúa al contexto de la sociedad, de la información y esta sociedad contemporánea que es mucho más líquida en el fondo, porque nosotros tenemos este paradigma medio decimonónico de que se estudia carreras cuando en el fondo en el mundo la tendencia converge hacia la interdisciplinariedad, donde la gente estudia un pregrado que es más bien abierto, que es como un college. Donde los alumnos van armando su malla conforme a sus propios intereses, o sea, hay un piso mínimo y desde ahí ellos van desde el segundo o tercer año adquiriendo cierta expertise o profundidad en ciertos temas. Bachillerato de acá. Eso se complementa con un magíster de salida inmediata y desde ahí las personas deciden si en el fondo lo que quieren es salir al mercado laboral por la vía rápida, digamos, o si quieren seguir profundizando en un posgrado, que sería un doctorado, por ejemplo, que ese es como el esquema norteamericano y europeo. Pero en Chile seguimos con este chip medio bien tradicional de que o yo estudio Derecho, o yo estudio Psicología, y hay como compartimentos estancos, digamos. Hay cierta universidad donde ya se está convergiendo un poco hacia allá. En el fondo, las mallas contemplan como requisito obligatorio el tomar ramos de otras disciplinas, que eso a mí me parece una cuestión súper interesante. Claro. Por ejemplo, yo tuve que hacer 6 ramos de otra carrera. Y eso de verdad que te abre mucho la mente, o sea, es muy rico porque en el fondo vas rompiendo formas de mirar la realidad, el objeto de estudio lo puedes digamos abordar desde otros prismas y en el fondo, pero en Chile cuando tenemos estos esquemas de acreditación tan rígidos, cuando hay, en el fondo no sé si esta reforma que en el fondo está a puertas de ingresar va a dar cuenta de esa actualización que a todas luces lo requiere. Lo que pasa es que además en eso que tú dices hay algo que decía el Claudio también, que es como la reflexión mayor, que es la información que tienen los cabros hoy día para postular. Hoy día la información básica es la publicidad que hace cada una de las... y por eso es que se necesitaba un sistema de acreditación que fuera confiable, porque esa era la fórmula
más o menos sencilla, que tú podías saber si una universidad tenía todos estos elementos o no los tenía. Lamentablemente la acreditación finalmente no demostró eso y hoy día los chiquillos postulan por otras cosas. O sea, y pedirle a alguien que viene mal preparado en la base que se averigüe quiénes son los profesores, todo, es súper difícil. Eso lo hacen justo los cabros que están mejor preparados. Sí. Claro, tenés razón. Entonces, eso es, entonces la simetría de información. la asimetría es tremenda. Entonces, cuando se habla de la Está libertad para disponible elegir, la información. Está disponible, Por ejemplo, en pero- mifuturo.cl los alumnos pueden ver, incluso por la universidad, ver las cortes, cuál es incluso el salario promedio de cada carrera en cada universidad en los últimos 5 años, y acceder a otros Sí, indicadores. pero la mayoría es como el comercial de Aplaplac que hacía Plan Z. Entran por eso. Sí. Por la imagen. Por la Entran imagen. que Exacto. ven Sí. la diversión y Y el bolsillo también. Los tipos. Ya, bueno, y el bolsillo Bien, que se lo también. pueden Los adaptar, naif se lo que adaptan. contratan, va a tener. O sea, hay en fin. universidades que atraen a los, Sí. esto lo he visto La ahora. buena onda. La buena La buena- onda, Habla, claro. sí, Pero, y la el buena bolsillo es tú sabes que hay chicos que entran a la universidad y les dan becas por primer año donde casi no pagan nada. Por primer año. Y claro, está el entusiasmo de entrar. Pero Está eso ahí. ha tenido un efecto positivo también. Y por ejemplo, en las universidades privadas pasa mucho, de que en el fondo hay gente, no sé, un alumno que saca 750 puntos. Y él, por ejemplo, sería uno más en la Chile o en la Católica o en la USACH. Pero de repente una universidad privada le dice, oye, vente con nosotros te becamos 100%. Ah, sí, sí. Y eso pasa mucho, la Adolfo Ibáñez, la misma Portales. Sí, lo que pasa es que ese es el atractivo Entonces, del de 700 puntos, ¿no? Yo me Sube refiero mucho el nivel. al de Entonces, al de eso- 500. me hay que refiero a tener los ojo con eso. a los que porque- ni siquiera dan la PSU o que la PSU no importa, sino que son chiquillos que los caza el mercado nomás. Entonces les dicen, mira, entra a estudiar acá, da lo mismo la PSU y te becamos en un 90% el primer año. Y está el con cierto entusiasmo. puntaje. Con cierto puntaje. no, porque hay nadie va- universi- pero es que nadie va a becar a un alumno que no tiene las condiciones. La que en el Universidad de fondo- las Américas lo hace. Oye, hay muchas universidades que no te piden rentable, puntaje. o sea, incluso Oye, operando Hay la- universidades que no te piden No, sí, sí, puntaje. sí, no, pero Y es porque terrible las- eso. Porque es el primer año. Sí. El primero Cuando te llega lo el regalan, segundo- el segundo te lo venden. Con la Exactamente. finalidad de arrastrar Ah, una deuda. ese es una muy Lo que conocido dice- históricamente. lo que dice Te dejan Mauricio ciego. Daza- Claro. Lo que dice Mauricio Daza es tal cual. El primer año te lo Cuarto ya- regalan, el segundo te lo venden, el Hipoteca tercero también. tuya. Y después ese cabro dice, chuta, tengo que ir donde empiezo a trabajar para poder pagar esto porque antes no lo pagaba. Pero ya hiciste el primer año y si te entusiasmaste, te quedas. Pero ojo también con encasillar a toda la universidad. O sea, Yo no encasillo vuelvo- todo, pero no, sí, digo, sí, hay vuelvo este al caso tema. puntual. Hay universidades que yo sé que por de pronto no tienen los estándares de calidad que tienen la más prestigiada en Chile, pero que también desempeñan una función pública o un rol. Por ejemplo, hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de en su tiempo estudiar una carrera profesional, ¿ya? Y desea perfeccionarse. Y decide tomar la decisión de estudiar una vez ya ingresado al mundo profesional. Y se abre el nicho de las carreras vespertinas, ¿ya? La Chile no tiene carreras vespertinas, la Católica no tiene carreras vespertinas, la USACH tampoco tiene carreras vespertinas. No, no. Ahora, como tenemos ese fetiche de que todas las universidades tienen que ser como la Católica, como la Chile, como la USACH, vamos a cerrar la posibilidad de que gente que por X circunstancias, y generalmente por tema de Luca, porque no tuvo las posibilidades o las condiciones en su momento para poder acceder a la educación superior, hoy día no puede acceder a la educación superior en universidades tipo América, Andrés Bello, etcétera. Es una pregunta de fondo. Sí, pero Pero si es un negocio- Oye, No, es el mismo ese es el discurso que tema. yo le escuchaba en audiencia a los defensores de los dueños de la Universidad del Mar. Que ellos decían, mira, ¿sabéis qué? Finalmente lo que nosotros hicimos fue darle la oportunidad de Aquellos que, acceder a la educación superior a personas que de otra forma no podrían haberlo hecho. Sí, ok, está bien, pero el tema es otro también. pero tiene que haber calidad, ¿Qué pues, es lo que se Mauricio, está... si no- Sí, pero es que hoy día, Sí, Sí, hoy pero día si yo no estoy... pero- existe un control objetivo de calidad que sea consistente. Mi respuesta es que no. Entonces puede terminar esto, es muy peligroso porque puede terminar estos alumnos siendo estafados finalmente. Pero también es peligroso ¿Ah? si tú Entonces- no permites que en el fondo ellos Sí, puedan acceder pero- a la educación. Pero tiene que ser algo gradual y consistente. Y ojo, está bien, las personas tienen derecho a acceder a la educación Y de- superior, y- pero y- no tienen derecho a titularse. Eso es otra trabajan cosa. después. Ah, pero por supuesto, Entonces, está sujeto bueno, a pero su por campo eso, académico. por eso te Obvio. digo, bueno, pero también tú haces difusa la línea cuando permites que otorguen títulos profesionales entidades que no tienen un control respecto a la calidad mínima de la docencia que están impartiendo. Entonces, claro, una persona, por ejemplo, en mi ámbito de leyes, una persona de una universidad vespertina tiene la misma posibilidad de litigar que una persona de una universidad reconocida.
Pero ese también es un engaño, ¿me entiendes? O sea, le estás dando, entre comillas, el derecho a un título a una persona que si hubiese estado en una universidad de calidad jamás podría haber accedido a ese grado académico. Entonces, por eso, mientras no haya un ámbito Cuidado con de eso, control... porque en el fondo estás diciendo que la gente que estudia vespertino, a priori No, o por definición, por en el ningún fondo son motivo. alumnos de menor Hay calidad. grandes abogados que han Por estudiado supuesto. muy sacrificadamente, y no solamente abogados, estoy hablando de otras carreras, en el vespertino. El problema es que no porque sea vespertino, tú vas a bajar automáticamente los estándares de calidad. Tiene que haber un estándar mínimo de calidad. De hecho, tanto así que la Corte Suprema, perdón que sea autorreferente, estaba negando la titulación a personas que hubiesen estudiado en estos programas vespertinos express. ¿Se acuerdan que uno PET. podía hacer el PET? Porque no reunían los elementos suficientes, pero hay otras carreras donde no existe un control de una entidad pública que otorga el título. Y esas personas sí podrían estar desempeñándose como profesionales y causando además un perjuicio a quienes están recibiendo los servicios de ellos. Oye, pero recordemos también que los que estaban a cargo de la CNA también están cuestionados, pasaron por tribunales también, porque, o sea, en el fondo estaba todo el sistema educacional bastante descompuesto, podrido, contaminado, al punto de que la semana pasada aparecen 100 integrantes de Gendarmería que compraron títulos a 3 universidades y un centro de formación y un instituto profesional, que está en fiscalía esta investigación en este momento. No se filtró el nombre de las universidades, pero el grado de contaminación que está el sistema universitario, al punto de regalarle estos títulos para aumentar remuneraciones en Gendarmería, un escándalo que está ocurriendo y que efectivamente se está investigando, plantea el punto de hasta dónde se llegó con transformar a las universidades, o algunas universidades, no todas, en meros espacios para entregar cartones rápidamente para obtener un beneficio económico sin medir las consecuencias. Entonces yo creo que efectivamente en Chile tenemos un debate que dar con respecto al sistema universitario, porque los casos de la Universidad del Mar y otras universidades que han estado cuestionadas en el último tiempo han superado los estándares éticos claramente. Mira, y yo creo que al respecto hay Claudio preguntas Fuentes. súper básicas que uno podría hacer. Uno, ¿cuántos libros por alumno tiene una universidad? O sea, estamos hablando de un elemento básico que al chico que entra a la universidad por lo menos tenga acceso a una biblioteca. Para Hay leer. universidades que tienen cancha de fútbol y no tienen libros. Exactamente. Exacto. O sea, Antes estamos sin hablando desconocer en la ese relevancia que nivel. puede tener el deporte. O sea, cuando yo te digo, ya, perfecto, asegurémosle a los chicos que tengan derecho, pero con un mínimo estándar. ¿Cuántos profesores jornada tienes contratados para dictar esos cursos? Tercero, ¿cuánta producción académica, ni siquiera indexada, académica, está produciendo esa universidad? Y así podríamos seguir algunos indicadores bien básicos que te aseguro que muchas de las universidades en Chile no cumplen. Entonces, ese es el gran problema, que estamos en una máquina de impartir clases sin aseguramiento de calidad, y ahí está el gran problema, porque le estás vendiendo una promesa que no es real. Y esa es la dificultad. Y al final también ahora se ha ido complejizando. Por ejemplo, la exigencia del mercado laboral. ¿Cuántos de tus chicos están o chicas insertos laboralmente en la carrera que estudiaron? Porque está bien estar inserto, pero porque el desempleo es muy bajo en Chile en términos comparados. Pero ¿cuántos están realmente estudiando, o sea, trabajando en lo que hicieron? Ese elemento se incluye ahora en las nuevas exigencias. Muchas universidades del mundo, ese es un indicador duro en donde te están midiendo, y te aseguro que en Chile ese es un problema grave en ese. Bueno, de hecho, dan harto el ejemplo de la Universidad del Mar, y cuando uno iba escarbando la situación de la Universidad del Mar, me acuerdo que uno decía, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Te acuerdas cuando decían la cantidad de estudiantes que tenía la Universidad del Mar? Yo no podía creer. Fue un crecimiento Era exponencial. una cosa, pero ¿y cómo creció así? Yo no miraba cómo había crecido en los últimos años. Y después se da cuenta que medicina, los chiquillos no tenían campo clínico y estudiaban con láminas. Y uno decía, pero ¿cómo una universidad que ofrece esto tiene esta cantidad explosiva de alumnos? Y ahí se dan cuenta que, claro, el gancho era justamente a gente que no iba a poder acceder de ninguna otra manera a la universidad. Entonces, y por eso la Universidad del Mar se transformó en este paradigma de todo lo que hemos conversado, de lo que se provocó con un sistema laxo,
corrupto de acreditación y todo lo que se quiere tomar para aprender en lo que debería estar incorporado en la ley de educación superior. Que yo no sé si va a estar todo incorporado. Es súper complejo porque además hay una responsabilidad del Estado de los chiquillos que hoy día ya están estudiando en universidades que no dan el ancho, por decirlo de manera más suave, digamos. Oye, y lo otro también es como el análisis más político de lo que pasó con la aprobación de esta ley corta. Sí, pues vamos a eso. Que interesante, porque... No, dale, no. Es interesante, pero vamos a ir a comerciales, compadre. Así de interesante. Estamos pimponeados. No, porque en el fondo la apuesta de la alianza fue arriesgada. Llevar este tema a propósito del tema, el asunto de la glosa al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, Mauricio Baza, erró su... Sí, le tenía fe, sí. Cuando uno tiene fe a la institución de la República de Chile, a veces uno guerra. Ya, pero- Triste. Yo estaba más acertado, pero a lo que voy es Para que, opinar mira, después. hoy día tenemos, a pesar de que, como ustedes saben, yo no estoy a favor de la gratuidad, qué sé yo, pero una vez que si tenemos que tener gratuidad, lo que salió ayer es mucho mejor del proyecto original del gobierno y eso es gracias a toda la gestión que hizo la oposición. Cierto, pero gracias también a un tribunal constitucional que se salió del marco que naturalmente le corresponde y que se transformó en una cámara política. Yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Jorge. Mira, sabéis que finalmente salió una mejor ley a través de esta agenda no, corta. es que hay dos- pero el hay problema es el cómo. Ya, Y ese pero cómo sigamos es discutiendo. inaceptable. A ver, No sigamos discutiendo. el cómo me interesa a mí tocarlo más rato con Mauricio Baza. El cómo se firman contratos con técnicos de fútbol. ¿Dónde se firman los contratos con los técnicos de fútbol? Si es válido el contrato. Si con el son técnico. válidos los contratos con el técnico de fútbol. Si es válido tener más de un contrato con un técnico de ¿Sabes? fútbol. Nos vamos por con ejemplo. querella. Si es ético tener más de un contrato. Técnico de fútbol, llámeme. Estoy disponible. Y ya que hablamos a los de comerciales, técnico de llámeme. fútbol, les quiero contar. La movilización en Valparaíso funcionó. Se queda Ormeño. Ayer los hinchas se tomaron la sede de Santiago Wanderers y hoy la dirigencia del conjunto Caturro ha llegado con un contrato nuevo para su capitán. Excelente. Se queda Ormeño. Se Se queda queda Ormeño. 10:35, hacemos una pausa, ya volvemos a Combinación Agarre Clave. con San Paolo.